Yeah. Les decía que uno de los aportes más interesantes que hizo Ada Byron a la ciencia de la computación, aparte de ser la primera programadora de la computadora, en este caso la máquina analítica que diseñó Charles Babbage, lo interesante fue, jóvenes, de que Ada Byron nunca vio esa máquina, nunca la utilizó. La máquina nunca fue creada en esa época. Solamente lo que hizo Charles Babbage fue elaborar un conjunto de diseño, un conjunto de planos. Y después de eso Charles Babbage murió. Pero Ada Byron hizo lo siguiente. Ada Byron dice lo que hizo fue esto. Agarró y reunió a los intelectuales más interesantes de la época y difundió los trabajos en una reunión. Todos los trabajos los difundió de Charles Babbage. ¿Para qué? Para que ese trabajo no quede en la nada, jóvenes. ¿Por qué? Porque ella conocía todos los detalles de lo que Charles Babbage inventó. Ese fue uno de los aportes más interesantes que hizo Ada Byron. Ahora, siguiendo con el plan de clase, dice que debemos hablar de George Boole. A ver, hablemos de George Boole. ¿Quién era George Boole? George Boole fue un matemático y filósofo inglés. Y este señor hizo algo interesante, jóvenes. Empezó a analizar dos elementos del sistema numérico, el 0 y el 1. Y se dio cuenta, jóvenes, que utilizando 0 y 1 se podía representar cualquier información con puros ceros y unos. Fue muy revolucionario para su época. Fíjese en qué año lo hizo, en el año 1854. Y entonces él creó algo llamado la lógica de Boole. Y con eso logró desarrollarse razonamientos lógicos y matemáticos. Y así él desarrolló algo que hoy en día conocemos como la lógica de Boole, el álgebra de Boole, que son muy utilizados, jóvenes, en la electrónica, especialmente. Gracias a su invención, jóvenes, es que se creó o se afirmó lo que hoy conocemos como el sistema binario. ¿Por qué se llama sistema binario? Se llama sistema binario, jóvenes, porque utiliza dos dígitos, dos elementos, el 0 y el 1. Entonces, el sistema numérico binario está constituido por dos números. Ahora, utilizando el sistema binario, jóvenes, usted puede representar cualquier dato. Y justamente acá en el material tenemos un ejemplito. Dice, con la combinación de estos dos números es posible representar cualquier número o letra. Por ejemplo, dice, el 5 dice el 5 es representado en el sistema binario como 1, por si acaso se lee de esta manera en el sistema binario, ¿sí? 1, 0, 1. Se lee de derecha a izquierda. Entonces, el primer dígito pertenece a la base 2 elevado a la 0. El segundo dígito pertenece a la base 2 elevado a la 1. Y el tercer dígito pertenece a la base 2 elevado a la 3. Entonces, perdón, 2 elevado a la 2. Entonces, realizando la suma de las bases elevado a su correspondiente exponente, es que nosotros podemos llegar a representar el número 5. A ver, vamos a tratar de poder hacer algo, si podemos por acá. A ver, vamos a ver, ¿cómo sería? Dijimos, el primer dígito era 2 elevado a la... Híjole, creo que no me va a ser posible escribir bien acá. A ver, finalizaré todo y decimos así, a ver. 2 elevado a la 0. 2 elevado a la 1. Y 2 elevado a la
2. Entonces, 2 elevado a 0, 1. Mire, 2 elevado a la 1, 2. 2 elevado al cuadrado, 4. Y de ahí viene el sistema binario, el valor de la base, 1, 2, 4. Pero nosotros aquí tenemos el número siguiente. Dice el número 1, 0 y 1. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos aquellos lugares donde la base es 1. Por ejemplo, este de acá. Este de acá se corresponde, jóvenes, con esto. Mire. El de acá se corresponde con este. Y entonces sumamos eso. Entonces decimos 4 más 1, 5. Y lo mismo pasa con la letra A. Entonces aquí hemos representado un número y ahora ¿cómo representaríamos la letra A? Dice que la letra A tiene la siguiente representación que corresponde con el número 97. ¿Dónde? En el código ASCII. Y en el sistema decimal dice que se lo representa con una secuencia de números que van desde el 1, así 1, 0, 0, 0, 0, 1 y 1, leídos en este sentido, al igual que el número 5. Bien. Hablaremos también sobre Hernán Collery. Corría el año 1890, jóvenes, o la década del año 1890, y la Oficina Federal de Censo de Estados Unidos, jóvenes, requería de una máquina que le permita computar el censo de los Estados Unidos. Cada vez que ellos computaban el censo, les tomaba un tiempo de 7 años aproximadamente, 5 o 7 años. Así que la Oficina Federal del Censo llamó a un concurso de quién podía aportar con un sistema que permitiría computar el censo de forma más rápida. Entonces, lo que hizo Hernán Collery fue lo siguiente, jóvenes. De los 7 años que duraba su computabilidad del censo, de los 7 años que duraba, él lo logró rebajar a 2 años y medio. ¿Y él cómo lo logró? Él lo logró construyendo una máquina al que le llamó la máquina tabuladora. Entonces, esta máquina de cómputo, llamada la máquina tabuladora, logró reducir de 7 años a 2 años y medio la computabilidad. Posteriormente, Hernán Collery se dio cuenta de que él estaba perdiendo el tiempo trabajando en la Oficina Federal de Censo. Entonces, él decidió iniciar su propia empresa. La primera empresa que él inició se llamaba así, Tabulation Machine Company. Después de eso, se unió con otras compañías y le llamó Computer Tabulation Recording Machine. Eso fue en el año 1911. Posteriormente agarra y dice, bueno, señores, de aquí para adelante la empresa se va a llamar International Business Machine. Y hoy en día ese acrónimo se lo conoce como IBM. Entonces, Hernán Collery fue la persona, jóvenes, que inició toda una industria. Todas las computadoras IBM, todos los productos IBM, jóvenes, tienen como inicio este dispositivo de cómputo. Ahora conoceremos la vida, jóvenes, de Alan Turing, un personaje célebre. ¿Qué es lo que hace Alan Turing? ¿Por qué Alan Turing es una de las personas más célebres de la historia de la computación? En primer lugar, gracias a su gran aporte de Alan Turing, es que se logró ganar la Segunda Guerra Mundial.
¿Por qué? Porque logró él descifrar un código secreto que utilizaban los alemanes. Él creó, jóvenes, la primera computadora teórica de la historia. O sea, una computadora que era una descripción teórica. Y a esa computadora teórica él le llamó la máquina de Turing. Y entonces, ¿qué es la máquina de Turing? Dice, es una herramienta de cálculo y cómputo teórico, fíjese, teórico, que sirve para representar un proceso a partir de una descripción algorítmica. Y es por eso que Alan Turing decía que cualquier ejercicio matemático se podía, si tenía una solución algorítmica, se lo podía ejecutar, se lo podía calcular, se lo podía demostrar utilizando una máquina de Turing. Además de eso, Alan Turing, jóvenes, con el tiempo, jóvenes, logró perfeccionar su máquina de Turing al extremo que logró, como le dije anteriormente, decodificar los códigos secretos alemanes, que eran elaborados con una máquina llamada Enigma, utilizando un sistema de codificación llamado, o sea, denominado los famosos teletipos Fish. Pero para eso, ¿qué hizo Alan Turing? Alan Turing tuvo que construir, digamos, ¿no? Tuvo que construir, jóvenes, una máquina al que le llamó la bomba. ¿Por qué le llamó la bomba? Porque destruía esos códigos. Alan Turing fue uno de los personajes que más aportó, jóvenes, desde sus inicios en una nueva ciencia llamada la inteligencia artificial, algo que ustedes posteriormente lo van a ir leyendo en algunos de los materiales que lo vamos a ir pasando. Alan Turing, por todos los aportes que hizo a la computación, a la computabilidad de los datos, se le conoce como el padre de la computación, no el padre de la computadora, por favor, no se vayan a confundir. Él es el padre de la computación. ¿Por qué? Porque creó un conjunto de algoritmos que permiten computar los datos, por eso. Ese fue uno de los aportes mayores que hizo Alan Turing. Hablaremos ahora, jóvenes, de alguna parte de los hardware, pero antes de eso veremos si hay algo más que podemos ver. De pronto, jóvenes, pasaba ya la época del año 1930, ¿sí? 1930. Y entonces, un físico agarra y desarrolla un nuevo dispositivo. Y estaba empezando a entrar la época de los dispositivos electrónicos. Y ese nuevo dispositivo que empieza a desarrollar se llamó válvulas de vacío. Y las válvulas de vacío, jóvenes, se utilizaron durante la primera generación de computadoras. Y especialmente en una computadora llamada la Mark I. Esta computadora Mark I tenía muchos componentes, digamos, que le hacían característicos para su época. Entre los componentes, digamos, ¿no? que contenía, digamos, esta primera computadora electromecánica, pero que ha sido construido en el continente americano, porque en Alemania, en Europa ya estaban construyendo otras computadoras electromecánicas, pero hablamos de una de las más interesantes que se construyó para esa época. Fue construido, jóvenes, por la Universidad de Harvard. En algunos de los videos seguramente ustedes ya están pudiendo visualizar eso. Y obviamente IBM, como toda una industria ya bastante poderosa para esa época, financió económicamente su desarrollo. A esta computadora le llamaron la primera computadora electromecánica. No porque sea la primera, sino porque fue una de las primeras que logró representar, llevar a cabo un modelo propuesto por uno de los científicos también más interesantes que hubo en el mundo, quien fue von Neumann. Fue uno de los asesores. ¿Qué tenía o para qué servía esta computadora? Esta computadora, jóvenes, se llamaba inicialmente Mark I, se lo conoció el proyecto con nombre de
ASCC, que significa Automatic Sequence Control Calculator, que era una calculadora de secuencia controlada. ¿Por qué le llamaron así? Porque había que escribir los programas para que él pueda realizar las tareas. Esta computadora, jóvenes, tenía las siguientes características técnicas. Miren, primeramente, era un dispositivo bastante grande. ¿Por qué? Porque tenía un largo de 16 metros. Estoy hablando de la CPU, ¿sí? De la unidad central de proceso. Tenía un alto de 2.2 metros, un peso de 5.000 kilos. Tenía un total de 700.000 unidades o relés. La Mar 1. Y tenía 900 kilómetros de cable y 3 millones de puntos de conexión eléctrica. Estamos hablando de la Mar 1. Luego, jóvenes, ellos idealizaron otra computadora más interesante que esta. Y esta fue desarrollada ya por John William Mackley y John Presper Ecker. Y al que le denominaron, jóvenes, la ENIAC. Esta ya era 100% una computadora, jóvenes, electrónica. ¿Por qué? Porque estaba integrando un nuevo componente que se llamaba la válvula de vacío. Fíjese, ¿cuál era la característica ahora de esta computadora? Solamente la CPU. Tenía 30 metros de largo, 3 metros de alto, un ancho de 1 metro, pesaba 30.000 kilos, o sea, 30 toneladas. Tenía 18.000 unidades de válvula vacío. Tenía 70.000 unidades de resistencia. 7.500 interruptores o relés, que le llamamos también. Tenía más de 500.000 conexiones eléctricas y utilizaba 150 kilowatts hora de energía eléctrica. Por eso que dentro de la historia dice, jóvenes, que cuando tenía que funcionar la ENIAC, sí o sí tenía que quitarse la luz o decirle al pueblo más cercano que no iban a tener luz ese día. ¿Qué de cosa interesante trajo la ENIAC? La ENIAC, jóvenes, trabajaba con un sistema decimal y que ya implementaba circuitos o compuertas AND, OR, y también tenía circuitos flip-flop, lo que significaba que ya tenía una memoria electrónica. Los circuitos flip-flop son los circuitos que permiten almacenar información. Cada flip-flop guarda un valor, un 0 o un 1. La memoria RAM, jóvenes, es una matriz de flip-flop, aunque hoy en día utiliza un tipo de compuerta lógica llamada compuertas NAND. Pero deben saber, jóvenes, que la computadora ENIAC no solamente fue desarrollado por dos señores llamados, digamos, William Mackley y John Presper. También hubieron 6 mujeres quienes colaboraron en que esta máquina funcionara. Y fueron un conjunto de señoritas que programaron esta máquina continuamente. De ahí es donde viene, jóvenes, el nombre de computadora. ¿Por qué? Porque eran damas las que la programaban, computaban. Y los varones solamente se encargaban de desarrollar los equipos. Entre estas damas tenemos a Betty Snyder, a Jen Henisch, a Catherine Magni, Antonelli Marlin, tenemos a Westcomb, a Ruth, a Carnenbaum y Frances Vilas. Si usted ve los videos, normalmente va a haber puras damas que están trabajando con la computadora. Muy pocas veces va a haber a un varón.
Por eso acá indica, inclusive en la bibliografía, dice que cuando funcionaba la ENIAC, dice, ¿no? La ciudad de Filadelfia tenía apagones. ¿Por qué? Consumía 160 kilowatts hora. La última vez que funcionó la ENIAC fue el 2 de octubre del año 1955 a las 23:45 horas. O sea, de ahí nunca más se la hizo funcionar. ¿Por qué? Porque ya había computadoras mucho mejores que ella, así que no valía la pena que siga funcionando. Posteriormente, John William Mauchly y John Prespereker empezaron con una compañía construyendo las primeras computadoras UNIVAC 1. Y también se ocupó esa computadora, jóvenes, para poder realizar el censo norteamericano. Esa misma computadora se utilizó para poder computar una elección presidencial en los Estados Unidos. Entonces, la UNIVAC 1 ya fue una de las primeras computadoras que empezó a hacer historia joven. ¿Qué elementos característicos tenía esta computadora? Como vamos revisando la historia. Tenían tubos de vacío, que eran unos diodos. Tenían grandes dimensiones. Consumían bastante energía. Se comenta que los diodos de esa época consumían hasta 300 watts cada uno de ellos. Y esas computadoras jóvenes utilizaban dispositivos llamados tarjetas perforadas, almacenaban la información en tambores magnéticos y lo más interesante es que utilizaban lenguaje máquina para su programación. ¿Por qué? Porque necesitaban jóvenes tener que desactivar, digamos, las instrucciones en instrucciones basadas en puros ceros y unos, utilizando clavijas o interruptores. Luego vino, jóvenes, lo que llamamos la fabricación ya industrial de las computadoras. ¿Por qué? Porque hubieron varias empresas que empezaron a hacerlo, tal como la UNIVAC 1, la IBM 701, la IBM 705, y empezaron a aparecer lo que llamamos nosotros, jóvenes, las aplicaciones comerciales para la computadora. ¿Qué significa con aplicación comercial? Con que empezaron a crear computadoras con las que se podía realizar registro de personas, llamadas nóminas, facturar, realizar asientos contables. Y por lo tanto la computadora ya estaba dejando de estar en el mundo científico para irse al ámbito comercial, jóvenes. De la misma manera, durante esta primera generación, jóvenes, empezaron a aparecer lenguajes de programación, tal como el shortcode, el spin coding, Flowmati, pero de todos estos jóvenes, uno de los lenguajes de programación más famosos que hasta hoy en día sigue fusionando sistemas con este lenguaje es el lenguaje Fortran, que fue creado en el año 1956. El resto de los lenguajes jóvenes de a poco han ido perdiendo importancia. ¿Por qué un lenguaje de programación se mantiene en el tiempo? Es una de las preguntas que muchos se realizan. ¿Por qué? Porque ese lenguaje es utilizado en su momento para desarrollar gran cantidad de aplicaciones software. Entonces, como hay grandes aplicaciones software que han trascendido en el tiempo, en los años, en las décadas, y han trascendido en un determinado siglo, como es Fortran, C, por ejemplo, Python, C# y algunos lenguajes, obviamente siguen siendo vigentes esos lenguajes. Y así, jóvenes, van a ver de que aparece la segunda generación de computadoras con la ayuda de 3 científicos. Uno de ellos se llama John Barden, señor de acá. El otro se llama William Shockley. Y el otro se llama Walter Brattain. Comenta la historia, jóvenes, que John Barden contrató
a Shockley y a Brattain, para que puedan desarrollar un dispositivo que él idealizó teóricamente, pero interesantemente no funcionaba todavía. Así que él solo se dio cuenta de que no podía por todas las tareas que él tenía. Así que contrató a estos señores para que le ayudaran a desarrollar ese dispositivo. Este dispositivo inicialmente, jóvenes, no tenía un nombre, pero posteriormente lo denominaron con el nombre ¿Aló? ¿Se escucha, jóvenes? ¿Aló? Sí. Ya, bien. Entonces, el transistor, jóvenes, era un dispositivo electrónico. Fue uno de los dispositivos electrónicos que revolucionó toda la industria de la computación, jóvenes. Estaba construido a base de silicio o germanio según su composición, si era PNP o NPN. ¿Qué logró el transistor, jóvenes, con su desarrollo? El transistor con su desarrollo, jóvenes, logró lo siguiente: reducir el tamaño de las computadoras. Uno de sus grandes logros. Otro, que tenía una vida útil ilimitada. ¿Por qué? Porque los tubos de vacío utilizaban mucha energía. Otro detalle interesante, jóvenes, es que el transistor, jóvenes, utilizaba menos energía. Su consumo energético era inferior. El transistor, de acuerdo a su constitución, de acuerdo a la forma como iba a trabajar, era construido con germanio o con silicio. Los transistores PNP dicen que están construidos con germanio. Los NPN están construidos con silicio. El transistor tiene tres bornes o tres patitas, al uno de ellos se le llama base, al otro se llama emisor y al otro se le llama colector. De ahí vienen las iniciales B, E, C. Aquí tenemos algunos modelos de transistores antiguos y algunos que son modernos también. El diseño, digamos, del transistor. El diseño esquemático del transistor es el siguiente que tenemos acá, donde tenemos acá la base, que es a través del cual se activa el paso o no paso de la corriente. Tenemos acá el colector y aquí tenemos el emisor. Acá tenemos la base, el emisor y el colector. ¿Cómo yo sé si es NPN o PNP? Lo podemos visualizar a través de estas flechitas que tienen esta parte de acá. A ver, vamos a agarrar y vamos a ver que aquí hay una flechita. Mire, que sale por el emisor. Y acá hay una flechita que entra por el emisor. El flujo. Bien. Entonces, dice, de 300 voltios, jóvenes, que se utilizaba para poder trabajar con cada uno de los tubos de vacío, se bajó a 10 voltios. Entonces, las computadoras dejaron de trabajar en grandes refrigerios, grandes ambientes refrigerados. O sea, la computadora ENIAC y la Mark I necesitaban mucha refrigeración. Y con esto ya no se necesitaba tanto. ¿Qué se logró con el desarrollo del transistor? Con el desarrollo del transistor, jóvenes, se logró el aumento de la fiabilidad. ¿Qué es la fiabilidad? Es la capacidad que tiene un dispositivo, jóvenes, para poder trabajar de forma continua sin que esté cayendo continuamente. En caso de los tubos de vacío, jóvenes, muchas veces en medio trabajo, en medio proceso se quemaban los tubos,
se fregaban los tubos. Y ahí hay una historia muy interesante de la señorita Grace Hopper, que lo voy a mostrar, vamos a subir rapidísimo arriba, de Grace Hopper, quien fue la primera persona que encontró un error en el desarrollo de un programa o en la ejecución de un programa. He aquí la señorita Grace Hopper. Ella fue la que logró encontrar el error y como ella era responsable de la programación, operación de la computadora, para no tener problemas con sus superiores, logró documentar en un papel diciendo, este es el bug que ha impedido la ejecución de la computadora. Y de ahí viene la palabra bug como un error dentro del código de la computación. ¿Qué era ese bug? Ese bug era una polilla, una mariposita que se colocó en medio de los tubos de vacío, hizo que haya contacto eléctrico, como trabajaban con bastante voltaje, entonces quemó el tubo de vacío, quemó la placa y por lo tanto no pudieron trabajar esa noche. Entonces Grace Hopper fue una de las personas que acuñó el término bug o bug y de ahí viene la palabra debug o debug, que significa depurar, quitar los bichos, quitar aquel código que no sirve. Entonces, jóvenes, con los transistores tuvimos el aumento de la fiabilidad, mayor rapidez. Ya no se trabajaba, jóvenes, como antes en segundos. El trabajo, el procesamiento en segundos, jóvenes, se medían con la unidad de medida llamado Hertz. Entonces, la computadora inicial, la ENIAC, la Mark I, se medía. ¿Se escucha, jóvenes? ¿Se ve la pantalla? Sí, sí. Ya, gracias, niña. Siempre pregunto porque ocurre a veces de que no se ve, así que no se vayan a molestar si le preguntamos. Entonces decíamos, jóvenes, de que ¿dónde está? Ya, estamos en esto, de que la velocidad de procesamiento de la información inicialmente se medía en Hertz, un ciclo por segundo o una intrusión por segundo. Dejaba de ocurrir eso. Ahora iban a trabajarse en función de los microsegundos, jóvenes, utilizando los transistores. Así que el transistor permitió también el desarrollo de un tipo de memorias llamado núcleos de ferrita, jóvenes. Estos núcleos de ferrita, jóvenes, lograron ya incrementar su capacidad de almacenamiento, que en realidad eran un conjunto de bobinas. Seguimos. Y como toda tecnología, jóvenes, empezó a incorporarse en las diferentes empresas, tal como la IBM. Entonces IBM ya sacó el CDC 360, el CDC 1311. Estos ya tenían disco duro removible. Hablamos del 1400 y el 1700. En ese entonces, jóvenes, las computadoras, cuando se entregaban, tenían que utilizar estos camiones que ve acá, estos, ¿cómo le llaman? Puestos transportes bastante grandes. Así que toda la gente podía ver en la calle que estaban llevando en un brutal camión una computadora, jóvenes. No es como ahora yo voy, lo compro y me lo traigo la computadora en mi cajita, tranquilo. No, en ese entonces tenían que utilizar unos vehículos de transporte bastante grandes. El día de mañana, jóvenes, usted, en función de sus necesidades, irá a la empresa y le dirá, quiero que me programe, quiero que me arme
una computadora personal, pero usted va a hacer la computadora con ciertas características y ellos le agregarán todo lo necesario a su hardware, a su físico, a sus características físicas para que usted pueda computar con ciertas características. De ahí es donde el día de mañana nosotros seremos las computadoras. Entonces, jóvenes, los dispositivos también empezaron a mejorar y empezó algo nuevo que se llaman los elementos modulares. ¿Qué son los elementos modulares? Los elementos modulares, jóvenes, son un conjunto de tarjetas, un conjunto de dispositivos que permiten realizar ya tareas definidas. Entonces, estos componentes ya empezaban a realizar tareas definidas como ¿qué cosa? Como por ejemplo, la transmisión de datos y ahí viene la tarjeta de red. La reproducción de sonido y viene la tarjeta de sonido. La reproducción de videos y vienen los controladores de video, las tarjetas de video. Y con eso, ¿qué logran, jóvenes? Que el ensamblamiento de las computadoras, que la construcción de la computadora se convierta a algo ya modular. O sea, usted ya podía ya comprar diferentes módulos de la computadora. Además de eso, aparecen lenguajes muy potentes, lenguajes muy famosos. Acuérdense que anteriormente teníamos, jóvenes, algunos lenguajes básicos, pero ahora ya aparecen, ¿cuál? Aparece algo para programación lógica, COBOL, BASIC, Fortran se fortalece mucho más todavía. Y de todos estos, jóvenes, los lenguajes que han perdurado hasta ahorita en el tiempo son Fortran, COBOL y BASIC. Lisp dicen que siguen algunos entornos, pero no lo sé, jóvenes. Pero algunos de ellos dejaron de existir, como el Jovial, por ejemplo, ya no se lo ocupa mucho, el PL, el APL, el CPL, y solamente algunos de ellos lograron sobrevivir. Dicen que el Lisp se sigue ocupando, jóvenes, en algunos entornos. Y también algo. Pero los que sí perduraron son Fortran y COBOL y BASIC. De ahí viene el software que se llama Visual Basic.